Shalom, hermanos, le damos gracias al Eterno por poder estudiar una semana más su palabra. El día de hoy estamos estudiando la porción número 25, que es Sab, que se encuentra en el libro del Levítico o en hebreo Vaikra, desde el capítulo 6, versículo 1 hasta el 8:36. Y bueno, la traducción en español, digamos, es encomienda. Entonces, bueno, ¿leyeron algo de esta porción? ¿Estudiaron algo de esta porción? ¿De qué nos habla en general? De las ofrendas. De las ofrendas. De cómo debes hacer las ofrendas. No cómo debes poner las ofrendas. Qué características de la ofrenda a ciertas partes se dividen. Una parte en el tabernáculo y otra parte afuera. Que habitualmente era la carne era la que se quemaba afuera. Y se tenía que quemar totalmente, ¿no? Y obviamente no podías comer de eso. Bueno, hay unas ofrendas que sí comían. Nos menciona las que vimos nosotros. La porción. Ahorita buscamos En nuestra versión lo cambiaron. Sí, perfecto. Bueno, esta porción sigue un poco de la porción inicial de Vaikra, que también hablaba de las ofrendas. En esta porción de Tzab termina de describirnos ciertas ofrendas, por ejemplo la ofrenda del pecado, que era con la que se consagraba al Cohen Gadol con sangre. O sea, era específicamente la ofrenda del pecado de donde se sacaba esa sangre. También nos menciona que algunas ofrendas se comía una parte, o sea, se ofrecía, se quemaba y otra parte la comían los sacerdotes, ¿no? También nos menciona la ofrenda de harina, y bueno, nos habla otra vez de el Cohen Gadol o el sumo sacerdote, de lo que tenían que hacer. No sé si recuerdan algunas de las cosas que tenían que hacer. ¿El sacerdote? Ajá. Era el que... Bueno, ellos eran los que quemaban la ofrenda, ¿no? Exactamente, quemaban una parte en el altar y otra la sacaban y demás. Bueno, para irnos ya a lo que dice la porción. Bueno, Sab nos vuelve a hablar de estas características. Recordemos que todo el libro en sí de Levítico nos va a estar recalcando cómo era el servicio al Creador. ¿Por qué? Porque nos habla en la mayoría de las porciones, pues, de Aarón, de sus hijos, o sea, de los sacerdotes, ¿no? Que eran, pues, levitas, ¿no? Provenían de la tribu de Leví y eran, pues, los encargados de hacer el trabajo en el tabernáculo, ¿no? Entonces, bueno, para empezar nos habla de las ofrendas que eran presentadas, cómo debían presentarse y el trabajo que hacían los sacerdotes. Ahora, desde comerla hasta quemarla nos menciona. Y también nos dice que todo esto era hecho para el Creador, y en esta porción varias veces nos menciona, decía, y Moshe hizo exactamente o decía exactamente lo que el Creador ordenaba. Entonces, ¿de qué nos habla esta porción? De que el Creador no daba instrucciones de más ni de menos. Entonces, lo que él decía, así era y tenía una razón. Y Moshe lo transmitía exactamente igual al pueblo de Israel. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta la fecha así funciona la Torá y así funcionan los mandamientos, ¿no? O los preceptos. A veces queremos hacerlos de acuerdo a lo que creemos mejor, ¿no? Como, no sé, si en Shabbat nosotros hemos aprendido a poner nuestras 2 candelas, porque estamos haciendo una conexión y porque también tenemos el entendimiento de columna derecha, columna izquierda, de llevar esa luz y demás. Pues qué tal que, bueno, se ven bien padres, mejor le pongo 3. Pues no funciona así, ¿no? O, bueno, no es Shabbat, pero como que quiero luz en mi casa hoy y pongo mis 2 candelitas con esa intención. Pues entonces estamos faltando a lo que dice la palabra.
algunas cosas así, quizás es un ejemplo como un poco exagerado, ¿no? Pero en varias cosas así, pensamos que dar eso de más, ¿no? Como que, bueno, es que si 2 te traen mucha luz, yo creo que 3 hasta te han de traer más, ¿no? Entonces, a veces queremos hacer de más y no funciona así. Sí implica esforzarnos, ¿no? Por hacer las mitzvot o los preceptos, los mandamientos, lo mejor que podamos y cada vez con mayor conciencia. Y obviamente si estamos poniendo, por ejemplo, nuestra mesa de Shabbat, siempre lo vamos a intentar hacer lo mejor que podamos, ¿no? Vamos a poner nuestro mejor mantel, nuestras mejores candelas, nuestras mejores flores y quizás cada Shabbat podamos encontrar algo con lo que vayamos embelleciendo, por decir algo, ese orden, ¿no? Esos mitzvot, por decirlo así. Pero hay otras cosas que no es lo mismo tener esa conciencia de que es para embellecer lo que ya está, lo que el Creador ya me dio, bueno, voy a modificar un poquito lo que el Creador me está diciendo porque yo creo que esto es dar más. Entonces, es importante porque esta porción nos habla de que Moshe pasaba esas instrucciones exactamente como el Creador se las daba y el pueblo de Israel las ejecutaba exactamente de la misma forma, ¿sí? También nos habla de cuál era la preparación que tenían que tener los sacerdotes a lo largo de esta porción, ¿no? En primer lugar decía que ellos tenían que asearse, ungirse y consagrarse. Lo dice en diferentes partes de la porción. Ahora, esto eran actos físicos, sin embargo, tenían una repercusión, digamos, espiritual. Eran actos físicos que manifestaban un estado, por decirlo así, espiritual. Cuando la Torah nos habla de asearse, de que ellos debían asearse, ¿de qué creen que nos habla? Asearse tal cual, pues lavarse, ¿no? Pues más bien la instrucción era espiritual, ¿no? O sea, es como la purificación, ¿no? Como una purificación, era ser limpiado, ¿no? Purificado, es decir, ¿y qué significa estar limpio? Pues a veces tanto pensamiento negativo y hasta cierto punto, pues en contra de la Torah y todo, pues era ir limpiando lo que hablábamos hace varias porciones de limpiar esa vasija, ¿no? En segundo lugar estaba ungirse. ¿Con qué se ungían? Con aceite. Ahora, ¿de qué nos habla el aceite? Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, incluso lo usamos para el encendido de nuestras candelas y demás. Bueno, el aceite, cuando nos habla de aceite, la Torah nos habla de un nivel más alto de conexión, de espiritualidad y de conciencia. Es decir, el aceite, así como en la menorá, es lo que te lleva a poder generar la luz, digamos. O sea, porque si tú pusieras agua nada más, intentaras prenderlo, no se encendería la chispa, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla ese aceite? Pues de esa conexión, de ese estado. Es decir, que cuando el Cohen era ungido, era puesto en un nivel más elevado de conciencia. Es decir, que sus pensamientos, sus acciones, sus emociones estaban más elevados. ¿Y qué creen que sea que estén más elevados? Pues Porque lo podemos decir muy fácilmente, pero ¿qué sería una diferencia entre un pensamiento elevado y uno que no está elevado, por ejemplo? En función de la conciencia, del estado de conciencia, ¿es más elevado o menos elevado? Sí, pero eso vuelve a ser un poquito ambiguo, ¿no? O sea, como una conciencia elevada y una conciencia no elevada. ¿Qué es una conciencia elevada, por ejemplo? Una conexión o una cercanía más a Dios. Exacto, tiene que ver con cómo lo direccionamos a Dios. Entonces, tiene que ver que ese pensamiento elevado, es decir, hoy tengo mi dinero, un pensamiento, pues digamos que estándar, normal, al que estamos acostumbrados, sería, bueno, es que sin esto no como, ¿no? Que sería un pensamiento más elevado, decir, bueno, es que este sustento viene directamente del Creador. Y en realidad, pues no es como que es por él como o no como. Gracias al Creador es que hoy como, hoy vivo, hoy tengo ropa, sustento y demás, ¿sí? Entonces, ese no es un pensamiento que de un momento a otro pues vamos a tener. Sin embargo, es un pensamiento que vamos practicando y trabajando. En el sentido de Kohen Gadol, pues ellos tenían que, digamos, mantenerse en ese nivel, ¿no? Y sus pensamientos pues no eran como los de la mayoría del pueblo, desde el momento en el que ellos estaban siempre sirviendo al Creador, ¿sí? Entonces, ya tenemos que asearse, nos hablaba de limpiarse, de purificarse. Ungirse nos hablaba de tener un pensamiento
más elevado, tanto físico como mental como emocional, ¿sí? Y finalmente nos habla, también otra cosa importante de ungirse, otras personas que eran ungidas, además de los sacerdotes, después fueron profetas y reyes. Esto también nos hablaba de lo que el Cohen Gadol o los sacerdotes representaban en el pueblo de Israel. El Cohen era el sacerdote, pero ¿por qué era Gadol? El sumo sacerdote, que era Aarón. Cohen Gadol se puede Sumo sacerdote. traducir como sumo sacerdote. Los Kohanim, es dicho en plural, eran los sacerdotes, Kohanim. Entonces, ¿Los puedes escribir? sí. Cohen. Kohanim. Juanín. Kohanim Kohanim. está en plural, de la palabra Cohen. Entonces, Cohen, el sacerdote, Kohanim, sacerdotes. ¿O el qué es? Cohen, sacerdote. Y Juanín. Plural, en plural, Sacerdotes. Este es, ajá. Entonces nuestro pastor es Cohen. Sacerdote. No. ¿No? No tiene ese. Por eso más bien, por ejemplo, también nos han enseñado, ¿no? Que ahora le dicen Roé o Rosh porque son cabezas, ¿no? Pero ya tiene otro sentido. Okay. Sí, cuando hablamos de Cohen, Kohanim, hablamos de estos tiempos, digamos, o sea, de levitas que fueron puestos como al servicio del Creador. No todos, o sea, no cualquiera era Cohen, ¿no? En este caso, cuando hablamos de Cohen, Cohen a Gadol, así se escribe, Cohen a Gadol, es decir, sacerdote, y a Gadol es como el gran sacerdote, o el sumo, lo traducimos como el sumo sacerdote. Entonces, sumo sacerdote, el único que había era Aarón. Sí. Ajá. Entonces, él era el sumo sacerdote y sus hijos, digamos, y otros sabios y ancianos eran Los Juanín. Kohanim. Pero sí, no, o sea, y es que esa es otra cosa, ¿no? A veces usamos hoy en día muchos conceptos hebreos muy a la ligera a veces, ¿no? Pero pues a veces tienen un sentido más profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no cualquiera era Cohen Gadol. O por ejemplo, como también rabí, ¿no? Que es maestro, sí, pero no cualquiera es rabino, ni rabí, ni nada, ¿no? A veces los usamos muy así, pero no tienen realmente un significado más específico y más profundo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces finalmente nos habla de que ellos se consagraban. Entonces, si nosotros vamos al Levítico, espérenme. Bueno, ya casi al final de la porción, ahorita les leo porque después les voy a decir otra parte. Ya casi al final de la porción nos dice que ellos fueron apartados, debían consagrarse durante 7 días, ¿recuerdan? Fuera del tabernáculo, fuera de la tienda de reunión. Entonces, justo antes de llegar a este punto nos dice que Moshe tomaba de la ofrenda del pecado, de la sangre de la ofrenda del pecado, la derramaba en el altar y también los consagraba con la sangre puesta en su lóbulo y en sus dedos, ¿no? Del lado derecho. Ahora, ¿de qué nos habla esta consagración, ¿no? O este acto que hizo Moshe? Volvemos a lo mismo, no nada más era un acto físico, en un sentido que lo llevamos también a nuestra vida. Cuando él hizo, ¿por qué no lo hizo en la frente, no? ¿Por qué no lo hizo en el ojo, no? Sí, o en el pecho, o así como que juró, o sea, cosas raras, ¿no? No, ¿por qué lo hizo en el oído y en la mano y en el pie? Bueno, cuando nos habla del oído, tal cual nos habla de escuchar. Entonces, ¿qué hacían los Kohanim? Era pues una señal, digamos, de que iban a escuchar la Torá, iban a escuchar al Creador,
¿no? En este contexto, escuchar al Creador, ¿no? ¿Y de qué nos habla la mano y el pie? De la acción. Entonces, cuando hablamos del oído, hablamos de escuchar. Cuando hablamos de la mano y el pie, hablamos de la acción. Y después de esto, ellos finalmente iban a ser consagrados durante 7 días, iban a estar fuera de la tienda de reunión. Ahora, todo esto que nos menciona esta porción sobre los Kohanim, al final, ¿qué hacían ellos? Pues ellos servían. O sea, era para lo que ellos vivían, para servir a Dios. Y hasta cierto punto, pues, o sea, más que servir al pueblo, pues servían al Creador por medio del consejo que le daban al pueblo, por medio del servicio que hacían en el tabernáculo y demás. Entonces, cuando nos habla de estas características, nos invita también a tomarlo para nosotros mismos. Es decir, cuando habla de asearse, pues habla de mantenernos limpios, moralmente, mentalmente, espiritual, físicamente, mantenernos limpios en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Cuando nos habla de ungirnos con ese aceite, pues es de cada vez ir construyendo pensamientos más elevados. Quitémosle la palabra más elevado. Construir pensamientos que cada vez estén más alineados con el Creador, alineados con su ley, ¿sí? Y cuando nos habla de consagrarnos, pues en primer lugar es de escucharlo y actuarlo. Es decir, que la enseñanza que hoy recibimos, el estudio que hoy hacemos, el estudio que hacemos durante la semana, la luz que recibimos en Shabbat, no es nada más para oírse, porque no nada más fue en el lóbulo, también es para hacerse. Entonces, la palabra se escucha y se hace. A veces ni siquiera la escuchamos, ¿no? No llegamos ni desde el primer punto, ¿no? Porque como que, ay, quién sabe que nos hable, ¿no? Pero digo, no sé si alguna vez ustedes lo experimentaron, pero yo antes de estudiar un poco más y de conocer un poco más la escritura, yo había llegado a escuchar que te decían, no, pues tú abre la Biblia donde tú quieras y la palabra te va a hablar. Y ya decía, pero no, la verdad es que sí. O sea, antes de estudiarlo, cuando sentía yo así como que, ay, no, necesito un consejo, no sé cómo explicarlo, pues sí llegué a abrir la Biblia y yo decía, ay, no, se me hace que esto es nada más porque uno se predispone. Y yo decía, no, pero la realidad no es esa, la verdad es que sí te habla, o sea, el Creador te habla a través de la palabra. Entonces a veces estamos bien, ¿cómo se puede decir? Pues bien preocupados o bien presionados, bien así, y lees algo en la palabra y a veces te habla muy rudo y otras veces te consuela, ¿no? Entonces, pues, a veces escuchamos, pero a veces la palabra ya te dice, no, pues esto está en tu vida, además, haz esto, y no lo hacemos. Entonces, todo esto es una invitación para mantenernos limpios, mantener pensamientos más alineados con el Creador y finalmente, pues, escuchar y hacer la palabra, ¿sí? Sí. Bueno, ahora, ¿hasta aquí dudas? No. ¿Sí me siguen? ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos a Éxodo, ¿ya ven? No, Levítico 6:4. Y se los voy a leer desde el 3. Es casi el inicio de la porción. Dice: el sacerdote vestirá su túnica de lino con calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo y tomará las cenizas del holocausto que el fuego ha consumido sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará estas vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar ceremonialmente limpio. Ahora, ¿por qué creen ustedes que la Torá nos describe tanto sobre las vestiduras del Cohen? O sea, porque en porciones anteriores nos habla de cómo tenía que ser, del pectoral, del número de piedras que tenía, de cómo era la túnica, del color, el material, todo eso nos lo dice, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que nos describe tantas veces sus vestiduras? Y más allá de eso, ¿por qué en este versículo nos dice que se cambiaban? Se acababan de quemar y lo dejaban y se cambiaban para sacarlo y luego se volvían a cambiar para regresar, ¿no? Entonces se cambiaban. ¿De qué creen que nos hable esto? Son etapas de limpieza, ¿no? Etapas de limpieza, ¿sí?
etapas de limpieza, ¿sí? ¿Algo más? ¿De qué nos habla con quitarse esas vestiduras? Regresando específicamente al 4. Después se quitará estas vestiduras, se pondrá otras vestiduras. ¿No serán como las capas que tenemos? Las capas, ¿sí? Bueno, en sí, ¿qué nos quiere decir? Cuando hablamos de quitarnos las vestiduras, otra vez llevándonos a nosotros en sí, en este plano, digamos, estamos revestidos, ¿no? Este cuerpo que tenemos, pues es una vestimenta de nuestra alma. Pero más allá de eso, tenemos otras vestiduras, por ejemplo, nuestros pensamientos. Entonces, cuando el Cohen Gadol se quitaba esas vestiduras, de lo que nos habla esta enseñanza es de quitarnos todos esos pensamientos negativos, todas esas creencias, ideas, ese egoísmo, esa idolatría, no sé si me explico, ¿sí? O sea, todo aquello que actuamos en base a esa idea, ¿no? Que ya cubrió tan profundamente nuestra mente que actuamos únicamente en base a ella. Entonces, cuando dice quitar el ropaje, nos habla de quitarnos las vestiduras que usamos, ¿no? Esos pensamientos egoístas y todo aquello que nos recubre y no forma parte de nuestra naturaleza. Entonces, ¿cuál es nuestra naturaleza? Pues la cercanía al Creador. Al final todos somos uno y el Creador uno es. Entonces, ¿qué está puesto, insuflado en nuestro ser, pues sí, en nuestra naturaleza, en nuestra alma? Pues esa cercanía con el Creador, ese amor al Creador. Entonces, quitar esas vestiduras es quitar todo aquello que nos aleja del Creador. Las kilipot. Las kilipot o las capas, digamos, es todo aquello que vamos poniendo, que va como que reforzando efectivamente. Entonces, ya no nada más tengo pensamientos egoístas. Ahora también tengo pensamientos negativos, ¿no? Y aparte, ya no solo robo, aparte miento. Y ya no nada más miento. O sea, ya le va sumando, ¿no? Esa vestidura, esas capas. Entonces, quitarse esas vestiduras, pues es ir arrancando cada una de esas capas, porque no es lo que te define, ¿no? Ese no es tu ser. Es lo que a veces se ve y se manifiesta, pero no eres tú en esencia, ¿sí? Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué hacía esto el Cohen Gadol? Pues porque el Cohen Gadol estaba sirviendo a Dios. Entonces, no podía hacerlo con vestiduras sucias, ¿no? Era efectivamente una parte de esa limpieza, ¿sí? ¿Hasta aquí dudas? No, permíteme. Y esta pureza pues debe ser física y espiritual, ¿no? Estas vestimentas físicas y espirituales. Ahora, después dice, ahí mismo, ¿no? Después se quitará estas vestiduras y después dice, se pondrá otras vestiduras. Y esta porción pues es muy, muy poderosa porque nos hace una invitación, no nada más a quitarnos toda esa idea, sino a ponernos una nueva vestidura. Y no solo una vestidura para servir al Creador. Ya entendimos que cada uno de nosotros tiene una vestidura, ¿sí? Y ahora pensemos en esa vestidura que tenemos. Que a veces lo pensamos como que nos define, ¿no? O que esas personas somos. Y parte de nuestra vestidura también son nuestros problemas, nuestras pruebas, ¿no? Todos esos retos, todas esas debilidades. Sí, también incluye nuestras fortalezas, nuestros dones y toda esa parte, pero a veces nos definimos por nuestros problemas, por las circunstancias negativas que estamos viviendo y demás. Entonces, cuando nos dice que pongamos otras vestiduras, no nos está hablando de nuestras vestiduras, nos está hablando de las de otros. ¿Y qué quiero decir? Ustedes han escuchado la palabra empatía. Bueno, ¿qué es? Empatía es estar como alineado con otras personas, ¿no? Alineado, sí. O
como ponerse en sus zapatos, en su Como que es lo que más se usa, ¿no? situación, Como ponerse en los zapatos de los demás. Y a veces estamos tan acostumbrados a nuestra realidad, porque cada quien tiene la suya, ¿eh? O sea, al final, la forma en la que ustedes me conocen a mí y la forma que yo los conozco a ustedes, pues lo vemos de perspectivas diferentes, ¿no? Mi realidad es que tengo mi familia y cada uno, y después la congregación y cada uno, y así, ¿no? Y en el trabajo, y en la escuela, y demás. Y esa es mi realidad, ¿sí? Pero cada una de las personas que juega un rol en mi realidad tiene su propia realidad, ¿no? Tiene sus propios temores, tiene hasta su propia relación con el Creador, porque no todos tenemos la misma relación con el Creador. Quizás tenemos el mismo potencial, digámoslo, de acercarnos a Dios. Sin embargo, no todos tenemos la misma relación con Dios. Por ejemplo, muchos lo hemos conocido de diferentes formas, ¿no? Algunos lo conocen como el Dios que quizás les da sanidad, otros el Dios que les da sustento, y al final es el mismo, pero dentro de tu realidad se ha manifestado de una manera diferente, ¿sí? Entonces, a veces estamos tan ensimismados en nuestra realidad que perdemos de vista la realidad de otros. Y ponernos la vestidura de alguien más es tener la capacidad de ponernos en la posición de la otra persona y ver las cosas como esa persona le está viendo, ¿sí? Y para eso, pues quien mejor nos dio la lección fue nuestro maestro Yeshua, ¿no? Él, cuando estuvo aquí, siempre no solo fue empático, sino que fue compasivo. ¿Y qué diferencia la empatía de la compasión? Pues que la empatía quizás es, no, pues yo me pongo en tus zapatos. Y no es un me pongo en tus zapatos, ay, pobrecito de ti, tu situación está muy difícil. No, la compasión te lleva a ponerte en los zapatos del otro y actuar a partir de eso. O sea, no es solamente entender, eso es empatizar, y lo otro es Y tener ayudar, compasión, ¿no? Es ayudar. Uh-huh. O sea, entiendo que estás pasando por este sufrimiento y este dolor, porque en mi capacidad, hasta donde yo puedo, porque no puedo tal cual meterme en ti, pero hasta donde yo puedo, trato de ponerme en tus zapatos, entender lo que está pasando y aparte voy a hacer algo al respecto. ¿Y por qué es esto tan importante, no? O sea, ¿para qué hacerlo? Bueno, pues Yeshua nos da la respuesta en Marcos 12, 28 al 31. Y dice: y acercándose uno de los oferim que oyó la discusión y se había dado cuenta que Yeshua había expuesto correctamente la Torá, le preguntó: Rabino, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Yeshua: el primero es Shema Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem uno es. Y amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus bienes. Entonces el Creador ahí ya nos dijo, ¿no? Lo que está en primer lugar, y por eso se declara diariamente y te reafirma o sea, sí, te reafirma toda la decisión que has tomado, tal cual, del pacto que has generado con el Creador. Pues te dice: escucha Israel, Adonai es uno. Sí, pues Adonai es uno, y uno es. Y de qué no termina ahí, ¿no? Porque ahí Yeshua ya dijo: el primero es escucha Israel, ¿no? Y Adonai es uno y nada más, ¿no? Aquí. Pero después dice en el 31, y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otro mandamiento. Algunos maestros y sabios dicen que cumpliendo este mandamiento estás cumpliendo toda la Torá. Y es que si lo piensas de cierta forma, pues no robarás. Bueno, pues es que si amas a tu prójimo como a ti mismo, técnicamente no te vas a robar a ti mismo, ¿no? Y como amas a tu prójimo como a ti mismo, pues tampoco le vas a robar. No codiciarás. Funciona igual, ¿no? ¿Qué otro sabemos? A ver.
¿Qué otro sabemos? No Incluso- desearás la mujer de tu prójimo. No desearás la mujer de tu prójimo, ¿sí? O incluso hasta el mismo Shabbat, ¿no? O sea, porque dentro de los 10 enunciados, ya sabemos que hay 613 mitzvot, pero dentro de los 10 enunciados, que a veces son los que más conocemos, ¿no? O los que más hemos escuchado, ¿no? Hasta igual personas que quizás no estudian la Torah, hemos escuchado, o antes de chicos nos enseñaban, ¿no? Los 10 enunciados. Y los primeros nos hablan de nuestra relación con el Creador, ¿no? Y los otros nos hablan de nuestra relación con nuestro prójimo. Pero realmente todos pueden ser aplicados a nuestro prójimo, ¿no? Por eso todos se engloban en estos dos. Si tú sabes y estás consciente y has entendido que el Creador es uno y está en todas partes, pues entonces todos esos preceptos que generan una relación con Él, los vas a cumplir. Y si tú has entendido que debes amar a tu prójimo como a ti mismo, pues entonces todos los demás también los vas a cumplir. Entonces, esa es el parte de la fuerza que tiene esta porción, ¿no? De decir, quítate todas esas vestiduras, de todos esos pensamientos, de todo ese egoísmo, de toda esta comodidad de nada más estar pensando en tu realidad, en lo que tienes, en lo que no tienes, en tus problemas, ay, ya me peleé con mi familia, ay, ya me regañaron en el trabajo, ay, me bajaron el sueldo, ay, me corrieron, ay, el carro, ay, la familia, ay, que como, todo eso que a veces nos abruma, y es esa vestidura que traemos todo el día. Quítate de eso y no nada más eso. Póntela de alguien más, o sea, escucha también a tu prójimo, ámalo como a ti mismo. ¿Estás dispuesto a resolver todo eso por ti? Pues sí, pero también hazlo por esa persona, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, llegar a ser compasivo es sentir esa empatía, ponerse en el lugar del otro y hacer algo al respecto. Actuar y apoyar con sinceridad y amor. Y bueno, para finalizar esta enseñanza, que al final, pues es, digamos, quizás un poco corta en el número de versículos, no trae tantos capítulos ni versículos como otras porciones, pues creo que la energía que contiene es muy poderosa, ¿no? Cuando estemos en Shabbat escuchando esta porción, tengamos en mente esto, que el Creador nos dé la fuerza no solo para transformarnos nosotros mismos, sino para ayudar a nuestro prójimo a transformarnos. Y pues entra aquí como un crecimiento que tiene que ir a la par, porque así como Yeshua nos decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, pues también ámate a ti mismo, ¿no? Y por ese amor que tienes hacia ti mismo, que implica hacia el Creador, pues entonces alíñate con Él, alíñate con el Creador. De ahí se va a empezar a formar ese amor a ti mismo y esa transformación que te va a llevar a que ese amor crezca, ¿no? Ese ponerlo en práctica y crezca. Y pues bueno, como está escrito en Primera de Pedro 3:8, no sé si lo tengo por ahí o se los digo yo. Bueno, escriban la cita y ya la buscan. Y yo mientras te las leo. Y dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. A ver, ¿cuáles son los cuatro? Después de sentir. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Entonces, pues practiquemos esto con nuestro prójimo y aun cuando nos dice, pues, ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, yo creo que lo más poderoso de esta cita, pues, se contiene en lo primero, ¿no? En ser todos de un mismo sentir. Porque si todos empezamos a tener ese mismo sentir, si ya el Creador ha despertado en nosotros el deseo de estudiar su palabra, de cumplir sus preceptos, de transformarnos, pues entonces llevar eso mismo hacia nuestras familias, hacia nuestros amigos, hacia nuestros colegas y empezar a generar ese mismo sentir, ¿no? Y a veces se manifiesta de forma negativa. Ahí, por ejemplo, cuando empezó la guerra o el COVID, ¿no?
que empezaba a tener miedo quizás uno en la familia, y luego otro, y entonces de repente había un miedo colectivo, ¿no? Y ahora, pues de repente empieza a haber enojos e iras, y empieza en un lugar, y cuando ves, todos. Y en la familia, pues se nota todavía más. Y está triste la mamá, y está triste el papá, y están tristes los hijos, y está triste la tía, todo, ¿no? Y después se enoja el papá, se enoja la mamá, y entonces se empieza a contagiar todo, ¿no? Y ¿por qué si a veces podemos manifestar ese mismo sentir de una forma negativa? Pues oremos para que el Creador nos enseñe a tener ese mismo sentir de otra forma, ¿no? Con ese amor, con esa compasión, con ese ser amigables, y entendamos que no, o sea, que aunque para nosotros somos el centro de nuestro universo, porque es nuestra realidad, no somos el centro del universo, ni de las realidades de otros. Entonces, a veces somos dados a, ay, no, es que ya me vio feo, ay, no, es que hoy no me saludó, o, ay, es que, y peleamos con alguien, y a veces la verdad es que la otra persona ni en cuenta de tu existencia, o sea, así de plano, ¿no? Pero como estamos pensando nada más en nosotros mismos, pues perdemos de vista por completo eso, ¿no? O a veces ya en la calle, luego se cierran, ¿no? Y casi, no, que tú, que yo no sé. Y a veces que dice uno, no, es que la otra persona, no sé qué, y te empiezas a decir de cosas, y ya no nada más iba enojado el que se te cerró, y hasta te enojaste tú, y luego ibas en el carro con todo el mundo, ya también se enojaron. Bueno, seamos empáticos también, ¿no? Bueno, una persona tiene prisa. ¿Por qué? No sé, bueno, Hashem, llévalo con bien, ¿no? A veces encontramos así, ay, no, es que la señorita del Oxxo me puso una carota. Bueno, la señorita del Oxxo también tiene una vida, también tiene retos, también... En las lecherías también se puede. En la lechería... Sí, ¿no? Los esposos se ponen bien flamencos. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre la señorita del Oxxo, quizás? Y la de la lechería. No, Es lo mismo. ¿Y tú que te estás dando cuenta de eso? No sabemos, igual y no, pero ¿cuál probablemente sea la diferencia? Que tú ya escuchaste esta palabra. O sea, que tú ya sabes. Tú ya no te puedes hacer nada más como que víctima del universo y de los azares, del destino y de tu mala vida, ¿no? Y tus malas decisiones, ¿no? No, porque tú ya lo sabes. Entonces, esa es la diferencia. Así que bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Que el Creador nos fortalezca a cada uno de nosotros. Y bueno, que nos ayude para llegar a este Shabbat con mucha energía, con muchas ganas. Y a la siguiente martes para otra empresa. Y bueno, eso es todo. ¡Salud! Salud.